Esta historia me la envió Camila, una seguidora del canal que vive en un pueblo pequeño cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Me escribió hace unas semanas pidiéndome que narrara su experiencia, y después de leerla, supe que tenía que compartirla con ustedes. Si tú también has vivido algo paranormal que no puedes explicar, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y muchas veces las uso para futuros videos. Ahora, prepárate para escuchar lo que le pasó a Camila cuando heredó algo que nunca debió traer a su casa. Todo comenzó el día que murió mi abuela Etelvina. Tenía 93 años y había vivido toda su vida en una casa vieja de adobe en las afueras del pueblo. Era una mujer extraña, de esas que la gente respetaba pero también temía un poco. Siempre vestía de negro, nunca iba a la iglesia, y había rumores de que sabía cosas que la gente normal no debería saber. Yo era su nieta favorita, aunque nunca entendí por qué. Desde pequeña me llevaba a su casa y me enseñaba cosas. Cómo identificar plantas medicinales, cómo leer las nubes antes de una tormenta, cómo saber cuando alguien estaba mintiendo solo con mirarle los ojos. Pero había habitaciones en su casa a las que nunca me permitía entrar, sobre todo su dormitorio. Cuando murió en su cama, rodeada solo de velas y con una expresión en el rostro que no parecía de paz, sino de alerta, como si hubiera visto algo justo antes de irse, la familia se reunió para dividir sus pertenencias. No había mucho de valor: muebles viejos, ropa desgastada, frascos con hierbas secas que nadie quería tocar. Pero había un testamento, escrito a mano con su letra temblorosa. Decía claramente: el espejo de mi habitación es para Camila, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana. Mis tíos y primos se rieron de esas instrucciones. Típico de la vieja loca, dijeron. Yo no me reí. Conocía a mi abuela. Si escribió eso, tenía sus razones. El espejo era enorme, un monstruo antiguo con marco de madera tallada. Representaba escenas extrañas, figuras que parecían danzar alrededor de una hoguera, rostros que no eran del todo humanos, símbolos que no reconocí. El vidrio estaba perfectamente limpio, pero tenía un tinte ligeramente azulado, como si hubiera sido sumergido en agua profunda. Pesaba tanto que necesité contratar a 2 hombres para llevarlo a mi apartamento en la ciudad. Lo colgué en mi habitación, en la pared frente a mi cama. Esa primera noche, justo antes de dormirme, me pareció ver un movimiento en el reflejo, solo un segundo, como si algo hubiera pasado rápido por detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nada. El cansancio, me dije, el estrés del funeral. Durante las primeras 2 semanas, todo fue normal. Bueno, casi normal. A veces me despertaba en la mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Y siempre, esa sensación venía del espejo. Pero cuando abría los ojos y miraba, solo veía mi habitación reflejada. Mi cama, mi armario, la puerta cerrada. Excepto que el reflejo no siempre coincidía exactamente con la realidad. La primera vez que lo noté fue un martes. Me estaba maquillando frente al espejo antes de ir al trabajo. Levanté la vista y vi que en el reflejo, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Me giré bruscamente. La puerta estaba cerrada, completamente cerrada. Miré de nuevo al espejo. Ahora la puerta también aparecía cerrada en el reflejo. Parpadeé varias veces. Necesito más café, pensé, pero esos pequeños desajustes empezaron a ocurrir más seguido. El reflejo mostraba la lámpara del techo encendida cuando estaba apagada. Mostraba las cortinas abiertas cuando estaban cerradas. Pequeños detalles que aparecían y desaparecían cuando miraba directamente. Le conté a mi mejor amiga, Daniela. Se rió. Es un espejo viejo, Cami. Probablemente el vidrio está deformado o tiene manchas raras que te hacen ver cosas. Tu abuela te dejó una reliquia embrujada, pero solo en tu imaginación. Quise creerle. Entonces llegó la noche del incidente con las velas. Era viernes y había tenido un día horrible en el trabajo. Llegué a casa exhausta, me di una ducha larga y decidí relajarme con un baño de tina. Encendí velas aromáticas, puse música suave y me sumergí en el agua caliente. Me quedé allí casi 1 hora, dejando que el estrés se derritiera. Cuando salí, envolví mi pelo en una toalla y caminé a mi habitación.
Las velas del baño seguían encendidas, iluminando el pasillo con un resplandor anaranjado suave. Entré a mi cuarto, todavía a oscuras, y busqué el interruptor de la luz. Antes de encenderlo, mi mirada se desvió automáticamente al espejo, y me quedé paralizada. En el reflejo mi habitación estaba llena de velas. Docenas de ellas, cientos tal vez, cubrían cada superficie, el escritorio, la mesita de noche, el suelo, hasta el borde de mi cama. Todas encendidas, todas goteando cera, llenando el espacio reflejado con una luz amarillenta y temblorosa que hacía bailar las sombras. Pero mi habitación real estaba completamente a oscuras. No había ninguna vela. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. No me moví, no respiré. Solo observé ese imposible reflejo, y entonces vi algo más. Entre todas esas velas reflejadas había una figura, parada en la esquina de mi habitación, una silueta negra, completamente inmóvil, observándome desde el espejo. Grité. Un grito agudo y aterrorizado que salió de lo más profundo de mi pecho. Golpeé el interruptor de la luz con tanta fuerza que pensé que lo rompería. La luz inundó la habitación. No había velas. No había figura. Solo mi cuarto normal, vacío, exactamente como lo había dejado. Miré al espejo con la luz encendida. Mostraba mi habitación perfectamente. Cada detalle coincidía. Yo estaba allí, envuelta en mi toalla, con el pelo mojado, respirando agitadamente. Todo normal. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche dormí en el sofá de la sala. No podía estar en esa habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en la esquina, oscura, quieta, observando. A la mañana siguiente, decidida a recuperar mi cordura, llamé a un cura. El padre Mariano era el sacerdote de la parroquia donde mi abuela ocasionalmente conseguía agua bendita, aunque nunca iba a misa. Él la conocía. Le conté todo. Me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus dedos entrelazados sobre la mesa de mi cocina. Cuando terminé, suspiró profundamente. Tu abuela, dijo lentamente, nunca fue muy devota, pero siempre fue respetuosa con las fuerzas que no comprendía. Y había rumores, Camila, rumores de que tu bisabuelo, el padre de Etelvina, había hecho cosas que no debía, que había invocado algo, que había hecho un pacto. Se me erizó la piel. ¿Qué tipo de pacto? No lo sé con certeza, pero ese espejo, tu abuela nunca permitió que nadie lo tocara. Nunca lo vendió aunque le ofrecieron buen dinero. Y cuando yo era joven y la visitaba para llevarle la comunión a pedido de su hermana, siempre tenía ese espejo cubierto con una tela negra gruesa. Le pregunté por qué una vez. Me dijo, hay cosas que no deben verse a sí mismas, padre, y hay cosas que no deben vernos a nosotros. Tragué saliva. ¿Qué me recomienda hacer? Deshacerte de él. Quemarlo si es posible. Y si no puedes quemarlo, entiérralo profundo donde nadie pueda encontrarlo. Pero el testamento de mi abuela fue claro. Nunca romperlo. Y algo en mí, algo profundo e instintivo, me decía que desobedecerla sería peor que vivir con el espejo. Así que intenté cubrirlo. Compré una tela negra pesada, como la que mi abuela usaba, y la colgué sobre el espejo cada noche antes de dormir. Funcionó. Por un tiempo. Durante una semana dormí tranquila, sin sueños extraños, sin despertar con la sensación de ser observada. La tela negra parecía ser suficiente. Pero entonces, una noche de tormenta, todo cambió. Los truenos retumbaban tan fuerte que sacudían las ventanas. Los relámpagos iluminaban mi habitación con destellos blancos y cegadores. Me había quedado dormida con la televisión encendida en la sala, y cerca de las 2 de la mañana decidí ir a mi cama. Entré a mi habitación. La tela seguía cubriendo el espejo. Todo estaba en orden. Me acosté, cerré los ojos y traté de dormir a pesar de la tormenta. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 20 minutos, tal vez una hora, pero en algún momento, un trueno particularmente violento me despertó de golpe, y en ese instante de despertar confuso y desorientado, con la luz de un relámpago iluminando todo, vi algo que me heló la sangre. La tela que cubría el espejo se estaba moviendo. No por el viento, no había corriente de aire en mi habitación, se movía sola.
ondulando suavemente, como si algo del otro lado estuviera empujándola, como si algo quisiera salir. Me senté en la cama, sin poder apartar la mirada. La tela comenzó a deslizarse, lentamente, 1 centímetro, 2, 3, cayendo hacia un lado como si manos invisibles la estuvieran jalando. No, susurré. No, no, no. Pero siguió moviéndose, y en ese momento, en ese preciso segundo, recordé las palabras del testamento de mi abuela, que nunca lo tape completamente. ¿Completamente? Me había equivocado. Pensé que debía cubrirlo como ella lo hacía, pero ella dijo, nunca lo tape completamente. Siempre debía haber una parte visible, una rendija, un espacio para que lo que fuera que vivía allí pudiera ver. Y yo lo había tapado todo. Salté de la cama y corrí hacia el espejo. Con manos temblorosas, ajusté la tela, dejando la parte superior del espejo descubierta. Tal vez 30 centímetros de vidrio expuesto. La tela dejó de moverse. El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta afuera. Miré el pedazo de espejo visible. Mi reflejo me devolvió la mirada, despeinada, asustada, con los ojos muy abiertos. Detrás de mí, en el reflejo, podía ver mi cama vacía, la puerta cerrada, todo normal. Retrocedí lentamente hacia mi cama, sin dar la espalda al espejo. Me metí bajo las cobijas y me quedé así, sentada, vigilando esa franja de vidrio expuesto durante el resto de la noche. Nunca volví a cubrirlo completamente. Las semanas pasaron, aprendí a vivir con el espejo, aprendí sus reglas. Dejaba siempre una parte descubierta, nunca lo miraba después de las 3 de la mañana, y nunca, jamás, le daba la espalda completamente cuando estaba a oscuras en la habitación. Pero había algo más que empezaba a notar, algo sutil pero innegable. El espejo me mostraba cosas, no constantemente, no de manera obvia, pero si prestaba atención, si miraba con cuidado, podía ver detalles en el reflejo que me advertían sobre cosas. Una vez, vi en el reflejo que la estufa de mi cocina estaba encendida, cuando yo estaba segura de haberla apagado. Fui a verificar, estaba encendida, me había salvado de un posible incendio. Otra vez, vi a través del espejo que mi teléfono tenía una notificación, aunque estaba en silencio y la pantalla apagada. Era un mensaje urgente de mi jefe que necesitaba respuesta inmediata. Pequeñas cosas, útiles, como si el espejo, o lo que fuera que habitaba en él, estuviera ayudándome. Le conté esto a mi mamá. Ella palideció. Camila, me dijo con voz seria, tu abuela me contó algo antes de morir, algo que juré nunca repetir, pero creo que necesitas saberlo. Nos sentamos en su cocina. Ella preparó café, más como un ritual para calmarse que por necesidad. Cuando tu bisabuelo murió, comenzó. Dejó ese espejo a tu abuela con una carta. Ella me la mostró una vez, hace muchos años, cuando yo era apenas una adolescente. La carta decía que el espejo era un pacto, un acuerdo que él había hecho con algo que él llamaba el vigilante. Decía que mientras el espejo permaneciera en la familia, mientras se respetaran ciertas reglas, ese vigilante nos protegería, nos advertiría de peligros, nos mostraría cosas que necesitábamos ver. ¿Y qué quería a cambio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mi mamá me miró directamente a los ojos. Compañía. Quería ser visto. Quería existir en nuestro mundo, aunque solo fuera a través del reflejo. Y cuando llegara el momento, cuando uno de nosotros muriera mientras el espejo estuviera en nuestra posesión, ese vigilante reclamaría algo, un pedazo de nosotros, un fragmento que se quedaría con él para siempre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Mi abuela? Tu abuela le dio 60 años de su vida a ese espejo. Y cuando murió, ¿notaste su expresión? No era de paz, Camila, era de resignación, de alguien que sabía que finalmente estaba pagando su deuda. Me temblaban las manos. Derramé un poco de café sobre la mesa. ¿Por qué me lo dejó a mí? ¿Por qué no lo destruyó? Porque no se puede destruir. Tu bisabuelo intentó una vez, cuando se arrepintió del pacto. Trató de romperlo. Esa misma noche, su casa se incendió. Perdió todo excepto el espejo. Lo encontraron intacto entre las cenizas, sin un rasguño. Aprendió que algunos acuerdos no pueden romperse, solo pueden transferirse. ¿Y ahora es mi carga? Mi mamá asintió lentamente.
Tu abuela te eligió porque sabía que eras fuerte. Y porque también heredaste algo de ella. Una sensibilidad. Una conexión con cosas que otros no pueden ver. Ella pensó que podrías manejarlo mejor que cualquier otro miembro de la familia. Conduje de regreso a mi apartamento en silencio. El peso de esa información era como una piedra en mi pecho. Esa noche, me paré frente al espejo. Realmente lo miré por primera vez. No con miedo, sino con la intención de entender. El marco tallado que antes me parecía simplemente decorativo ahora revelaba detalles que no había notado. Las figuras alrededor de la hoguera no estaban bailando, estaban huyendo, y los rostros que no eran del todo humanos tenían expresiones de terror. Los símbolos que no reconocía formaban palabras en un idioma que nunca había visto pero que de alguna manera podía comenzar a comprender. Cautivo, decía uno. Observador, decía otro. Guardián, decía el tercero. Y en el centro, grabado tan sutilmente que solo se veía cuando la luz lo golpeaba en el ángulo correcto, pacto de sangre. Miré mi reflejo, y por primera vez, realmente presté atención a lo que había detrás de mis ojos en el espejo. Había algo más allí. No en la habitación real, solo en el reflejo. Una sombra que no coincidía con ninguna fuente de luz. Una oscuridad que se movía independientemente. Sé que estás ahí, dije en voz baja. El reflejo no cambió, pero sentí algo. Una presencia. Una conciencia antigua y paciente que me observaba con la misma intensidad con la que yo la observaba a ella. ¿Qué quieres de mí? No esperaba respuesta, no con palabras, al menos. Pero esa noche, soñé. Soñé con mi bisabuelo. Joven, desesperado, arrodillado en un bosque oscuro frente a un espejo apoyado contra un árbol. Sangraba de la palma de su mano y dejaba caer gotas sobre el vidrio. Cada gota era absorbida por el espejo como si fuera agua hundiéndose en arena seca. «Protégenos», le oía susurrar. «Protege a mi familia de todo mal. Te doy este espejo como tu hogar en nuestro mundo. Te doy mi sangre como sello. Y a cambio, solo pido que vigiles». Y algo respondió, no con voz, sino con una presencia tan abrumadora que mi bisabuelo cayó hacia atrás, temblando. «Vigilo», dijo la presencia. «Protejo, advierto, pero lo que veo a través del vidrio también me ve a mí, y cuando el portador muere, una parte de él permanece. Así alimentas mi existencia, así mantengo el pacto». Desperté sudando. Eran las 2:47 de la mañana, 13 minutos para las 3, 13 minutos antes del momento prohibido. Me obligué a permanecer despierta, a no mirar el espejo hasta que pasaran las 3. Conté cada segundo en mi cabeza. 3:00 AM, 3:01 AM, 3:02 AM. A las 13:05, finalmente me permití mirar hacia el espejo. Y desearía no haberlo hecho, porque por primera vez vi lo que mi abuela había visto. Vi lo que había convertido su expresión final en una de alerta en lugar de paz. En el reflejo, mi habitación no estaba vacía. Había alguien más en la cama, a mi lado, acostado donde debería estar el espacio vacío. Una figura oscura, sin rasgos definidos pero claramente con forma humana. Acostada de lado, mirándome directamente. En la realidad, no había nadie. Mi cama estaba vacía excepto por mí, pero en el espejo, esa figura estaba allí, tan real como yo, tan sólida como cualquier otra cosa en el reflejo. No me moví, no respiré, solo observé mientras esa figura lentamente, muy lentamente, extendía lo que parecía ser un brazo hacia mí en el reflejo. Y entonces entendí la regla. Nunca mires después de las 3 de la mañana. No porque algo vaya a salir del espejo, sino porque a esa hora, la barrera entre el mundo del reflejo y nuestro mundo es más delgada. Y el vigilante, acostumbrado a solo observar, puede ser visto completamente, puede mostrarse tal como es, no solo una sombra en el fondo, sino una presencia completa, compartiendo tu espacio en el mundo reflejado. Verlo así, tan cerca, tan real, era demasiado para la mente humana. Cerré los ojos con fuerza. Los mantuve cerrados hasta que salió el sol. Han pasado 6 meses desde entonces. Todavía tengo el espejo. Todavía sigo las reglas. Todavía me advierte de cosas.
Una vez me mostró que había dejado el grifo del agua abierto cuando no lo había. Otra vez me hizo ver que alguien había intentado romper la cerradura de mi puerta mientras yo dormía. El vigilante protege, como prometió, pero también observa, siempre observa. A veces me pregunto cuántos años me quedan antes de que llegue mi turno de pagar la deuda. Antes de que mi expresión final sea como la de mi abuela. No de paz, sino de resignación ante lo inevitable. Y me pregunto a quién le dejaré el espejo, porque no puedo destruirlo, no puedo abandonarlo. El pacto es claro. Alguien de la familia debe mantenerlo, debe cuidarlo, debe darle al vigilante su ventana hacia nuestro mundo. Pensé en no tener hijos, en dejar que el pacto termine conmigo, pero entonces vi algo en el espejo hace 2 semanas, algo que me hizo cambiar de opinión. Vi a mi familia, mi mamá, mis hermanos, sus hijos. En el reflejo, todos estaban rodeados de una luz tenue pero constante, como un escudo invisible, como una protección. Y detrás de ellos, apenas visible, estaba el vigilante, observando, guardando. El pacto no es solo una maldición, es también una protección, real, tangible, efectiva. Mi bisabuelo hizo un trato que nos ha mantenido a salvo por 3 generaciones. Nos ha advertido de accidentes, de enfermedades, de peligros que nunca vimos venir porque el vigilante los mostró antes de que fueran fatales. ¿Cuántos de nosotros habríamos muerto sin ese pacto? ¿Cuántas tragedias evitamos porque una sombra en un espejo nos alertó a tiempo? No lo sé, nunca lo sabré, pero sé que cuando mi tiempo llegue, cuando sienta que mi vida se acerca a su fin, buscaré a alguien en la familia, alguien fuerte, alguien sensible, alguien que pueda manejar el peso de ver al vigilante y no perder la cordura. Y les dejaré el espejo, con un testamento, con reglas claras, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana, porque algunos pactos no pueden romperse, solo pueden honrarse. Y mientras escribo esto, mientras pongo en palabras todo lo que he vivido estos meses, puedo ver el espejo desde donde estoy sentada en mi escritorio. Puedo ver mi reflejo trabajando en la computadora. Y puedo ver, apenas visible en el fondo, una sombra que no debería estar allí. Observando, siempre observando, protegiéndome, esperando. Esta noche, como todas las noches, me acostaré a las 11. Dormiré profundamente y despertaré antes de las 3. Porque he aprendido a vivir con el pacto, y el pacto ha aprendido a vivir conmigo. Algunas veces, en las mañanas tranquilas cuando el sol entra por mi ventana e ilumina el espejo con luz dorada, casi puedo convencerme de que es solo un objeto, un mueble antiguo, una reliquia familiar sin ningún poder especial, casi. Pero luego llega la noche, y con ella, la certeza absoluta de que no estoy sola. Nunca lo estaré mientras el espejo permanezca en mi posesión, y honestamente ya no estoy segura de si eso me aterra o me consuela. Esa fue la historia que Camila me compartió. Me escribió hace poco diciéndome que el espejo sigue en su habitación y que aprendió a coexistir con él. Dice que a veces se pregunta si debería romper el pacto, pero que cada vez que lo piensa, recuerda todas las veces que el espejo le salvó la vida a ella o a alguien de su familia. Si alguna vez heredaste algo extraño de un familiar, o si tienes un objeto en tu casa que simplemente no se siente normal, déjame tu historia en los comentarios. Nunca sabemos qué cosas nos rodean hasta que prestamos atención. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia. Esta historia me la envió un seguidor llamado Esteban, quien trabajó como conductor de metro en la Ciudad de México durante 5 años. Lo que me contó sobre su último mes en ese trabajo me dejó completamente perturbado, especialmente porque es algo que técnicamente podría pasarle a cualquier conductor en cualquier sistema de metro del mundo. Si alguna vez has viajado solo en el último vagón del último tren de la noche y has sentido que había alguien más contigo, alguien que no debería estar ahí, déjalo en los comentarios. Antes de comenzar,
Si te gustan estas historias y quieres escuchar más cada semana, suscríbete al canal. Ahora, esta es la historia de Esteban y el pasajero que nunca bajaba del tren. Me llamo Esteban y durante 5 años fui conductor de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Era un trabajo estable, bien pagado, con prestaciones. No era glamoroso, pero era honesto. Transportaba a miles de personas cada día desde Universidad hasta Indios Verdes. El turno que me tocaba era el vespertino nocturno, de 4 de la tarde a 1 de la madrugada. Conducía los trenes durante las horas pico de la tarde, luego las horas más tranquilas de la noche, y finalmente hacía el último recorrido del día antes de que cerraran el sistema. Ese último recorrido, el que sale de Universidad a las 12:40 de la mañana y llega a Indios Verdes alrededor de la 1:10 de la mañana, siempre era extraño. Había muy pocos pasajeros, gente que salía tarde del trabajo, empleados nocturnos, algún que otro borracho. Los vagones estaban prácticamente vacíos. A veces hacía todo el recorrido con menos de 10 personas en todo el tren, pero nunca estaba completamente vacío. Siempre había alguien. Yo llevaba 4 años haciendo este turno sin ningún problema. Conocía cada estación, cada túnel, cada sonido del tren. Era rutinario, monótono, seguro. Eso cambió en octubre del año pasado. Era un miércoles, alrededor de las 12:45 de la noche. Acababa de salir de la estación Universidad con mi último tren de la noche. Miré los monitores internos. Cada cabina tiene pantallas que muestran lo que está pasando dentro de los vagones mediante cámaras de seguridad. Había 7 pasajeros en total, distribuidos en diferentes vagones. Normal para esa hora. El tren avanzaba suavemente por el túnel oscuro hacia la siguiente estación, Copilco. Las luces del túnel pasaban rápidamente por las ventanas, creando ese efecto estroboscópico que todos los conductores conocemos bien. Llegamos a Copilco, 2 personas bajaron, nadie subió, 5 pasajeros restantes. Seguimos hacia Universidad, un pasajero más bajó, 4 restantes. En Miguel Ángel de Quevedo, otros 2 bajaron, 2 restantes. En Coyoacán, 1 más bajó, un pasajero restante. Miré el monitor. Era un hombre de mediana edad, sentado en el último vagón. Llevaba un traje gris arrugado, como si hubiera tenido un día muy largo. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, aparentemente dormido. Nada inusual. A esta hora, la gente a menudo se quedaba dormida en el metro, especialmente después de jornadas laborales largas. Seguimos hacia Víveros, Derechos Humanos. El hombre no bajó. Seguía dormido en el mismo asiento. Juanacatlán. Tampoco bajó. Valderas. Nada. Ahora estábamos en la parte central de la línea, las estaciones más importantes. Normalmente, incluso a esta hora, alguien subiría, pero esa noche, nadie subió en ninguna estación. Era solo ese hombre dormido en el último vagón y yo en la cabina del conductor. Hidalgo. No bajó. Guerrero. No bajó. Tlatelolco. Seguía ahí, exactamente en la misma posición. Empecé a sentirme incómodo. Este hombre había estado sentado en la misma posición, sin moverse en absoluto, durante más de 30 minutos. Ni siquiera el típico balanceo de alguien durmiendo. Solo perfectamente inmóvil. En La Raza, una estación grande donde casi siempre baja alguien. Finalmente decidí usar el altavoz del tren. Señor pasajero del último vagón, esta es la estación La Raza. Por favor verifique que esta sea su estación de destino. Miré el monitor. El hombre no se movió, ni un músculo, como si no hubiera escuchado nada. Esperé los 2 minutos reglamentarios con las puertas abiertas. Nadie subió. El hombre no bajó. Cerré las puertas y continué. Potrero. Deportivo 18 de marzo. Lindavista. En cada estación, el hombre permanecía exactamente igual. Mismo asiento, misma posición, perfectamente inmóvil. Finalmente llegamos a la última estación, Indios Verdes, fin de la línea. Todo el mundo tiene que bajar aquí porque el tren no continúa. Estación Indios Verdes, última estación. Todos los pasajeros deben descender. Fin del servicio. Abrí las puertas y miré el monitor.
El hombre seguía sentado. No se había movido. Esperé. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. El hombre no se movía. Esto no era normal. Usé el altavoz de nuevo, ahora directamente dirigido al último vagón. Señor pasajero, esta es la última estación. El tren no continúa. Debe bajar ahora. Nada. Ni siquiera una reacción. Según el protocolo, si un pasajero no responde y no baja en la última estación, el conductor debe ir personalmente a verificar. Tal vez el pasajero está enfermo, inconsciente o peor. Dejé la cabina del conductor y caminé por el andén vacío hacia el último vagón. Mis pasos resonaban en la estación desierta. Era la 1:10 de la mañana y no había absolutamente nadie excepto yo y ese pasajero. Subí al último vagón por la puerta trasera. Las luces interiores estaban encendidas, creando ese resplandor fluorescente brillante y frío típico del metro. El vagón estaba completamente vacío. No había nadie sentado donde el hombre debería estar. No había nadie en ningún asiento. El vagón estaba absolutamente vacío. Parpadeé, confundido. Se había levantado y bajado mientras yo caminaba por el andén, pero lo habría visto. La estación estaba vacía. No había dónde esconderse. Revisé todo el vagón, debajo de los asientos, en los rincones, en el pequeño espacio junto a las puertas. Nada, nadie. Bajé del tren y revisé el andén, completamente vacío. Las escaleras que subían a la salida estaban justo ahí. Si alguien hubiera subido, lo habría visto, o al menos escuchado los pasos. Pero no había nadie. Me asomé a la cabina de control del andén donde normalmente está el personal de la estación. Vacía. Se habían ido ya, como era habitual a esta hora. Volví a mi cabina del conductor y revisé las grabaciones de las cámaras internas. El metro tiene un sistema que graba continuamente y guarda las últimas 2 horas. Rebobiné al momento en que abordé el tren en Universidad. Ahí estaba, el hombre en el traje gris subiendo al último vagón en la primera estación. Lo seguí a través de todas las estaciones. Sentado, inmóvil, exactamente como lo había visto en los monitores en vivo. Llegamos a Indios Verdes en la grabación. Las puertas se abrieron. Yo hice el anuncio. Y entonces, el hombre simplemente desapareció. No se levantó. No caminó hacia las puertas. Un fotograma estaba ahí, sentado. El siguiente fotograma, el asiento estaba vacío, como si se hubiera desvanecido en el aire. Rebobiné y lo vi de nuevo. Mismo resultado. Un momento estaba ahí. El siguiente, no estaba. Mi corazón latía rápido. Esto no tenía sentido. La gente no desaparece. Las cámaras no fallan de esa forma tan específica. Decidí reportarlo. Llamé por radio al centro de control. Control, aquí tren 3-24. Tengo una situación extraña. Un pasajero que estaba en mi tren parece haber desaparecido. No bajó en ninguna estación visible, pero ya no está en el tren. Hubo una pausa. Luego la voz del dispatcher respondió. ¿El pasajero representa un peligro de seguridad? No. Es decir, ya no está aquí. Solo desapareció. ¿Desapareció? Esteban, son la 1 de la mañana. Probablemente bajó en alguna estación y no lo notaste. ¿Hay algún problema de seguridad actual? No, pero entonces termina tu turno, estaciona el tren en el depósito y vete a casa. Si hay equipo o personas extraviadas, lo manejaremos mañana. La comunicación se cortó. Estacioné el tren en el depósito como siempre. Llené mi reporte de turno, omitiendo la parte sobre el pasajero que desapareció porque sabía que sonaría ridículo, y me fui a casa. Pero no pude dormir esa noche. Seguía viendo esa imagen en mi mente, el hombre sentado, perfectamente inmóvil, y luego simplemente no estando ahí. La noche siguiente, jueves, hice mi turno normal. El último recorrido comenzó a las 12:40 de la noche como siempre. Esta vez había más pasajeros, alrededor de 12 en total. Todos bajaron en diferentes estaciones. Para cuando llegamos a Tlatelolco, solo quedaban 2. Una mujer joven en el tercer vagón y un hombre en el último vagón. Mi estómago se tensó. Miré el monitor más de cerca. Era el mismo hombre, mismo traje gris, misma posición, sentado, inmóvil, cabeza inclinada hacia adelante. No puede ser, susurré. La mujer joven bajó en la raza.
Ahora era solo ese hombre otra vez. Llegamos a Indios Verdes. Hice el anuncio. Las puertas se abrieron. Esta vez no esperé. Inmediatamente dejé la cabina y corrí hacia el último vagón. Subí. Vacío. El hombre no estaba ahí, pero había algo nuevo, algo que no había estado ahí la noche anterior. En el asiento donde había estado sentado, había una mancha oscura, húmeda, que se veía negra bajo las luces fluorescentes del vagón. Me acerqué lentamente. La mancha tenía un olor, metálico, familiar. Era sangre, sangre fresca. Retrocedí, con el corazón acelerado. ¿De dónde había venido? El asiento había estado vacío hacía 30 segundos cuando lo vi en el monitor. Saqué mi radio. Control, necesito que envíen seguridad al depósito de Indios Verdes inmediatamente. Hay sangre en uno de los vagones. Esta vez me tomaron en serio. 5 minutos después llegó el equipo de seguridad. Revisaron el vagón, tomaron fotos de la mancha, tomaron mi declaración. ¿Viste a alguien herido?, preguntó el jefe de seguridad. Había un pasajero sentado ahí, pero cuando llegué al vagón no estaba. ¿Y apareció la sangre después? Sí o no, no lo sé. No estaba ahí en los monitores, pero cuando llegué físicamente, ahí estaba. El jefe de seguridad intercambió una mirada con su compañero. Vamos a revisar las grabaciones. Vete a casa, Esteban. Te llamaremos si necesitamos algo más. Al día siguiente me llamaron a una reunión con mi supervisor. Pensé que me iban a despedir o al menos suspender. Esteban, revisamos las grabaciones de anoche, comenzó mi supervisor. No hay ningún pasajero visible en ese asiento en ningún momento del recorrido. Pero yo lo vi. Las cámaras no muestran a nadie. Y la mancha de sangre, el análisis preliminar dice que tiene más de 48 horas de antigüedad. No es fresca como dijiste. ¿Qué? Pero estaba húmeda. La vi, la olí. Esteban, ¿has estado durmiendo bien? ¿Estás bajo estrés? Me di cuenta de lo que estaba pasando. Pensaban que estaba alucinando, que la falta de sueño o el estrés me estaban haciendo ver cosas. Estoy bien, dije firmemente. Vi lo que vi. Mira, vamos a hacer esto. Tómate el fin de semana libre, descansa, y el lunes hablamos sobre si estás listo para volver o si necesitas más tiempo. No era una sugerencia, era una orden. Pasé el fin de semana investigando. Busqué en archivos de periódicos, en foros de empleados del metro, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre incidentes extraños en la línea 3. Y encontré algo. En 2003 hubo un asesinato en el metro. Un hombre fue apuñalado en el último vagón de un tren de la línea 3 durante el último recorrido de la noche. El atacante escapó en Indios Verdes y nunca fue capturado. La víctima, un oficinista de 42 años llamado Fernando Reyes, murió en el asiento antes de que el conductor se diera cuenta de que algo estaba mal. Llevaba un traje gris. Murió en el asiento del último vagón aproximadamente a la 1:05 de la madrugada. Exactamente el mismo asiento, exactamente la misma hora, exactamente el mismo aspecto que el hombre que yo había visto. Fernando Reyes había sido encontrado en la estación Indios Verdes, muerto en su asiento, después de que el conductor finalmente fue a revisar por qué no bajaba. Y desde entonces, según algunos posts antiguos en foros de empleados del metro que encontré, varios conductores habían reportado ver a un pasajero en el último vagón del último tren. Un hombre en traje gris, que nunca bajaba, que desaparecía en Indios Verdes. La mayoría de los reportes habían sido descartados o ignorados. Algunos conductores fueron transferidos a otras líneas después de insistir demasiado en lo que habían visto. El lunes volví al trabajo. No mencioné nada de mi investigación. Solo dije que me sentía mejor, que había sido estrés, que estaba listo para volver. Esa noche, durante mi último recorrido, no miré los monitores, no quería ver. Mantuve mis ojos en los controles, en los túneles adelante, en cualquier cosa excepto esas pantallas. Pero cuando llegamos a Indios Verdes, no pude evitarlo. Miré. El último vagón estaba vacío en el monitor, pero algo me hizo voltear físicamente. A través de la ventana de mi cabina, podía ver parte del último vagón desde mi ángulo, y ahí estaba él, sentado, inmóvil, mirando directamente hacia mi cabina, directamente hacia mí.
Por primera vez vi su cara claramente, pálida, con ojos vacíos y una expresión de súplica desesperada, como si quisiera decirme algo, como si necesitara ayuda, pero estaba muerto. Había estado muerto durante 20 años, y sin embargo, cada noche, volvía a vivir sus últimos minutos, subiendo al último tren, sentándose en el último vagón, muriendo lentamente mientras el tren atravesaba la ciudad, llegando a Indios Verdes y desapareciendo, solo para repetirlo todo la noche siguiente, atrapado en un bucle eterno de su propia muerte. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, él se había ido. Esa fue mi última noche como conductor de metro. Presenté mi renuncia a la mañana siguiente. Les dije que había conseguido otro trabajo, que era una mejor oportunidad. No hicieron muchas preguntas. Hay una rotación alta de personal en los turnos nocturnos. Ahora trabajo en una oficina. Horario de 9 a 5. Sin turnos nocturnos, sin túneles oscuros, sin trenes vacíos. Pero a veces, cuando viajo en el metro como pasajero, evito la línea 3. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, tomo el último tren de la noche. Porque sé que él todavía está ahí, Fernando Reyes, sentado en el último vagón, viviendo su muerte una y otra vez, esperando que alguien finalmente lo ayude, pero nadie puede ayudarlo, porque nadie quiere admitir que está ahí. Es más fácil decir que los conductores están alucinando, que el estrés les está jugando trucos, que las cámaras tienen fallas técnicas. Es más fácil que aceptar la verdad, que algunos pasajeros nunca llegan a su destino final, que algunos se quedan atrapados, repitiendo el mismo viaje eternamente, que el último tren de la noche lleva más que solo pasajeros vivos. Lleva memorias, lleva dolor, lleva los últimos momentos de personas que murieron solas en la oscuridad de esos túneles, y seguirán viajando, noche tras noche, hasta que alguien finalmente los vea, los reconozca, los recuerde, pero nadie quiere ver. Porque una vez que ves, una vez que realmente ves, ya no puedes dejar de ver. Y yo vi, y por eso tuve que irme, porque Fernando Reyes no era el único. En mis últimas noches empecé a ver otros, una mujer en el cuarto vagón, un adolescente en el segundo, todos inmóviles, todos muertos, todos atrapados. El metro está lleno de ellos, los pasajeros que nunca llegaron a casa. Y si alguna vez viajas en el último tren de la noche, en cualquier línea, en cualquier ciudad, y ves a alguien sentado completamente inmóvil, sin reaccionar a nada, con la mirada vacía, no te acerques, no intentes ayudar, solo baja en la siguiente estación, porque ellos no necesitan tu ayuda, ya es demasiado tarde para ellos. Lo único que puedes hacer es asegurarte de no convertirte en uno más. Eso es lo que Esteban compartió conmigo. Me dijo que ahora evita completamente el metro cuando puede, que prefiere caminar o tomar el autobús, cualquier cosa menos volver a esos túneles. Si alguna vez has trabajado en transporte público nocturno, o si has viajado solo de madrugada y has visto a alguien que simplemente no parecía correcto, déjalo en los comentarios. A veces los que murieron solos siguen buscando compañía en sus últimos viajes. Cuídate mucho, viaja seguro, y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Esta historia me la envió una seguidora llamada Valentina, quien vive en Colombia. Lo que experimentó hace 5 años la obligó a mudarse de su apartamento y cambiar completamente su relación con los espejos. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde un espejo, o has visto algo en el reflejo que no debería estar ahí, déjamelo saber en los comentarios. Estas experiencias son más comunes de lo que imaginas. Ahora, lo que Valentina vivió involucra a una presencia que se manifestaba exclusivamente a través de los espejos de su apartamento y que con el tiempo se volvió cada vez más agresiva y peligrosa. Prepárate, porque esta historia es perturbadora,
Mi nombre es Valentina, tengo 34 años, y lo que voy a contar sucedió hace 5 años en Bogotá, en un apartamento que alquilé en el barrio La Candelaria. Es una historia que me costó años poder compartir, principalmente porque durante mucho tiempo pensé que estaba volviéndome loca, que lo que vi, lo que experimenté, era producto de mi imaginación o de algún desequilibrio mental, pero no lo era, era real. Tan real como cualquier otra cosa en este mundo. Y lo peor es que sigue ahí, en ese apartamento, esperando a la siguiente persona que cometa el error de alquilarlo. Todo comenzó en agosto de 2018. Acababa de terminar una relación de 6 años y necesitaba un cambio radical. Decidí mudarme de Medellín a Bogotá, empezar de cero, conseguir un nuevo trabajo, una nueva vida. Encontré un trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña y empecé a buscar apartamento. La Candelaria es un barrio hermoso, histórico, lleno de casas coloniales convertidas en apartamentos. Tiene ese encanto viejo que me atraía. Las calles empedradas, las paredes de colores brillantes, los balcones con flores. Era exactamente el tipo de lugar donde quería vivir. El apartamento que encontré parecía perfecto. Estaba en un 3er piso, en un edificio colonial restaurado, un ambiente, cocina integrada, baño completo y lo mejor de todo, un precio increíblemente bajo para la zona. La dueña, una señora mayor llamada Blanca, me explicó que había estado vacío durante unos meses y necesitaba rentarlo pronto. Debí preguntar por qué había estado vacío tanto tiempo. Debí preguntar por qué el precio era tan bajo. Pero estaba desesperada por encontrar algo rápido y dentro de mi presupuesto. Firmé el contrato y me mudé una semana después. Los primeros días fueron normales. Desempacar, organizar, decorar. El apartamento era bonito, con techos altos, vigas de madera expuestas, ventanas grandes que daban a la calle. Había un espejo grande en el baño, como es normal. Y la dueña había dejado un espejo de cuerpo entero en la habitación, apoyado contra la pared. Ese espejo viene con el apartamento, me había dicho la señora Blanca cuando firmé el contrato. Es antiguo, tiene valor. Por favor, cuídalo bien. Era un espejo hermoso, lo admito. Marco de madera tallada, oscuro, con diseños florales intrincados. El vidrio tenía esa calidad ligeramente ondulada de los espejos antiguos, esos que distorsionan el reflejo muy sutilmente. Me gustaba. Le daba carácter al espacio. La primera semana fue tranquila. Me estaba adaptando al nuevo trabajo, a la ciudad, a vivir sola otra vez después de tantos años. Las noches eran silenciosas. Dormía bien. Fue en la segunda semana cuando noté algo extraño. Estaba en el baño, cepillándome los dientes antes de dormir cuando vi algo en el espejo. Un movimiento en el reflejo detrás de mí, como si alguien hubiera pasado por la puerta del baño. Me giré rápidamente. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Solo mi reflejo, la pared detrás de mí, la puerta abierta que daba a la habitación vacía y oscura. «Estás cansada», me dije. «Es solo el reflejo de algo en la ventana». Terminé de lavarme los dientes e intenté no pensar más en ello, pero empezó a pasar más seguido. Captaba movimientos en mi visión periférica cuando pasaba frente al espejo del baño. Cuando me vestía en las mañanas frente al espejo de cuerpo entero, a veces sentía que mi reflejo se movía un segundo después que yo, como si hubiera un lag, un retraso minúsculo. Lo racionalicé. Era el espejo antiguo, el vidrio ondulado, mis ojos jugándome trucos. Nada más, pero entonces comenzaron las noches. La primera vez que la vi fue un martes a las 3 de la madrugada. Me desperté necesitando ir al baño. Medio dormida, caminé por el apartamento oscuro hasta el baño. Encendí la luz, y ahí estaba. En el espejo, detrás de mi reflejo, había una mujer. No era un reflejo de algo real. No había nadie detrás de mí en el baño. Pero en el espejo, clara como el día, había una mujer parada a mi espalda. Era pálida, muy pálida. Tenía el cabello negro y largo que le caía sobre los hombros como cortinas oscuras. Vestía algo blanco, un camisón o vestido, manchado con algo oscuro. Y sus ojos me miraban directamente. No a mi reflejo, a mí. Grité y me di vuelta. El baño estaba vacío. Miré al espejo otra vez. Ella todavía estaba ahí.
pero ahora sonreía. Salí corriendo del baño y encendí todas las luces del apartamento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me senté en mi cama, temblando, intentando procesar lo que acababa de ver. No era real, me repetía. Fue una alucinación, estabas medio dormida, las sombras, la luz, tu mente creando cosas. Pero la imagen estaba grabada en mi cerebro, esa cara pálida, esos ojos negros, esa sonrisa. No volví al baño esa noche. Me aguanté hasta que amaneció. A la mañana siguiente, con la luz del día, todo parecía menos aterrador. Fui al baño y me miré en el espejo. Solo mi reflejo, nada más. Normal. Fue una pesadilla despierta, me convencí. Estrés del trabajo nuevo, de la mudanza, de estar sola. Esa noche tapé el espejo del baño con una toalla antes de dormir, por si acaso. Funcionó por un par de noches. No vi nada extraño. Empecé a relajarme otra vez, pero entonces empezó a aparecer en el otro espejo, el grande, el de cuerpo entero en mi habitación. Estaba acostada en la cama, leyendo en mi teléfono, cuando miré casualmente hacia el espejo, y ahí estaba otra vez, la mujer. Esta vez estaba más cerca, parada junto a mi cama, mirándome con esa sonrisa horrible. Me senté de golpe, miré a mi lado, nada. Miré al espejo, ella seguía ahí, ahora inclinándose sobre la cama, acercándose a mi reflejo. Agarré una sábana y cubrí el espejo completamente. Las manos me temblaban tanto que me costó trabajo. Con el espejo tapado me sentí un poco mejor. Pero ahora tenía 2 espejos cubiertos en mi apartamento y empezaba a tener miedo de mi propia casa. Al día siguiente llamé a la señora Blanca. Disculpe, dije intentando sonar casual. Quería preguntar sobre el espejo grande de la habitación. ¿Puedo guardarlo en algún lugar? ¿O devolverlo temporalmente? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. ¿Por qué quieres quitarlo?, preguntó finalmente. Solo prefiero no tener espejos en mi habitación. Es una preferencia personal. Otro silencio. ¿Viste algo? La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era sorpresa. Era confirmación. ¿Qué debería ver?, pregunté con voz temblorosa. Nada, nada, respondió rápido. Es solo un espejo viejo. Si quieres taparlo, adelante. Pero no lo rompas, por favor. Y no lo saques del apartamento. Está en el contrato que debe permanecer ahí. Revisé el contrato esa noche. Y sí, había una cláusula extraña que había pasado por alto. El espejo de marco tallado debe permanecer en el apartamento en todo momento. No debe ser removido, vendido, ni destruido bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tipo de cláusula era esa? ¿Por qué un espejo sería tan importante? Busqué en internet sobre el apartamento, el edificio, cualquier historia relacionada, y encontré algo. En 2015, 3 años antes de que yo me mudara, una mujer había muerto en ese apartamento. Se llamaba Adriana Restrepo, tenía 38 años. La encontraron en el baño, ahogada en la bañera. La policía lo catalogó como suicidio, aunque hubo algunas inconsistencias que nunca se explicaron completamente. Pero lo que me dejó sin aliento fue su foto en el artículo de noticias. Era ella, la mujer del espejo. El mismo cabello negro y largo, los mismos rasgos, aunque en las fotos de vida se veía normal, con color en su piel. No pálida y muerta como aparecía en mis espejos. Adriana Restrepo había vivido en mi apartamento y había muerto ahí. Y ahora estaba en los espejos. Debía haberme mudado en ese momento, pero había firmado un contrato de 1 año con una penalización enorme por romperlo anticipadamente. No tenía el dinero para pagar eso y otra mudanza. Estaba atrapada. Decidí intentar vivir con ello. Mantendría los espejos cubiertos. No los miraría. Eventualmente tendría que acostumbrarme o ella se aburriría y se iría. Pero las cosas empeoraron. Empecé a escuchar sonidos por las noches, golpes suaves que venían de donde estaban los espejos cubiertos, como si alguien tocara el vidrio desde dentro. Tap, tap, tap. Constante, insistente. Compraba las toallas y sábanas más gruesas que podía encontrar para cubrir los espejos, pero los golpes se escuchaban igual. Y entonces empezó a aparecer en otras superficies reflectantes.
la pantalla apagada de mi computadora, la ventana de noche cuando las luces de adentro la convertían en espejo, el vidrio de un cuadro que tenía en la pared, incluso en la superficie del agua cuando llenaba un vaso en la cocina. Ahí estaba ella, Adriana, siempre observándome, siempre con esa sonrisa, y cada vez estaba más cerca. Al principio aparecía en el fondo del reflejo, luego más cerca, luego justo detrás de mí, y después empezó a aparecer donde yo debería estar. Una noche fui a la cocina por agua. La luz estaba apagada y la ventana actuaba como espejo. Me acerqué para tomar un vaso y miré la ventana casualmente. Mi reflejo no estaba ahí. En su lugar, Adriana me miraba desde el vidrio, como si ella estuviera donde yo debería estar, como si hubiera tomado mi lugar en el reflejo. Detrás de ella, en el reflejo, podía ver mi apartamento, pero se veía diferente, más oscuro. Las paredes parecían estar manchadas, como con moho o algo peor, y había algo en el piso del reflejo, algo que parecía un cuerpo. Encendí la luz de golpe y el reflejo volvió a ser normal. Yo estaba ahí, mi cocina se veía normal, pero mis manos temblaban tanto que derramé el agua por todas partes. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama con todas las luces encendidas, todos los espejos y superficies reflectantes cubiertas, rogando que amaneciera. Empecé a evitar cualquier superficie reflectante. Comía con los ojos cerrados si había cubiertos brillantes. Me bañaba con los ojos cerrados en la ducha. Mantenía la pantalla de mi teléfono con el brillo al máximo para que nunca se apagara y se volviera reflectante. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal. Perdí peso. Tenía ojeras profundas. Estaba constantemente nerviosa, saltando ante cualquier ruido. Mi rendimiento laboral empezó a deteriorarse. ¿Estás bien?, me preguntó mi jefa un día. ¿Te ves enferma? Solo estrés, mentí, adaptándome a la ciudad todavía, pero no estaba bien. Estaba al borde de un colapso. Una noche, un mes después de que todo comenzara, llegué a mi apartamento después de un día particularmente difícil en el trabajo. Estaba exhausta, física y mentalmente. Entré, tiré mis cosas en el sillón y fui directo al baño sin pensar. No me di cuenta hasta que ya estaba dentro con la luz encendida. Había olvidado volver a cubrir el espejo del baño esa mañana, y Adriana estaba ahí. Pero esta vez era diferente. No estaba detrás de mí en el reflejo. Estaba donde yo debería estar. Era mi reflejo. Se movía cuando yo me movía. Sonreía cuando yo no sonreía. Y sus ojos, Dios, sus ojos me miraban con una intensidad hambrienta. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizada. El reflejo de Adriana levantó una mano lentamente, aunque yo no levanté la mía. Tocó el vidrio del espejo desde dentro, y vi, con horror absoluto, que sus dedos atravesaron el vidrio. No lo rompieron, lo atravesaron, como si el espejo fuera agua. Su mano emergió del espejo hacia mi lado. Una mano pálida, con dedos largos y uñas negras, alcanzándome. Logré gritar y retroceder de golpe, rompiendo lo que fuera que me tenía paralizada. Salí corriendo del baño, agarré mi bolso y mis llaves, y salí del apartamento. Corrí por las calles de la Candelaria en plena noche, sin rumbo, solo alejándome. No paré hasta que llegué a un parque iluminado donde había gente. Gente real, viva, normal. Me senté en una banca, temblando y llorando, mientras parejas y familias paseaban a mi alrededor ajenas a mi terror. No podía volver a ese apartamento. No podía. ¿Pero a dónde iba? No conocía a nadie en Bogotá. No tenía dinero para un hotel por tiempo indefinido. Mi familia estaba en Medellín. Llamé a mi madre. Le conté todo. Ella, bendita sea, no me juzgó ni me dijo que estaba loca. Mi madre había crecido en un pueblo pequeño donde estas cosas se aceptaban como parte de la vida. «Necesitas ayuda espiritual», dijo con firmeza. «Ahí hay algo que quiere hacerte daño. No puedes enfrentarlo sola». Me dio el contacto de una señora en Bogotá, una conocida de una amiga, que era curandera y trabajaba con casos de espíritus problemáticos. Se llamaba Doña Carmen. La llamé esa misma noche desde el parque. Le expliqué lo que estaba pasando.
Ella me dijo que fuera a su casa inmediatamente, que no volviera a mi apartamento sola. Tomé un taxi hasta su dirección. Vivía en el sur de la ciudad, en una casa pequeña en un barrio tranquilo. Me recibió en la puerta una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño, vestida de blanco, con decenas de collares y pulseras. «Entra, mija», dijo con voz maternal. «Estás a salvo aquí». Su casa olía a incienso y hierbas. Había altares en cada habitación con velas, imágenes de santos y vírgenes, cuencos con agua y sal. Me sentí inmediatamente más tranquila. Me preparó un té de hierbas mientras le contaba todo con más detalle. Ella escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Es un espíritu atrapado», explicó finalmente. «La mujer que murió en ese apartamento, Adriana, está anclada ahí. Y no solo por su muerte traumática. Hay algo más, algo que la mantiene atada a esos espejos específicamente». «¿El espejo grande?», pregunté. «¿El que la dueña insiste que debe quedarse ahí?». Doña Carmen asintió. «Probablemente ahí murió, o está conectado de alguna forma con su muerte. Los espejos son portales, mija, ventanas entre mundos, y cuando alguien muere cerca de un espejo, especialmente en circunstancias traumáticas, su espíritu puede quedarse atrapado en él». «¿Por qué me está atacando? Yo no le hice nada». «No te está atacando por venganza contra ti específicamente», explicó doña Carmen. «Te ve como una oportunidad. Ella está atrapada, sola, en ese espacio entre el mundo de los vivos y el más allá. Está desesperada, y cree que si puede tomar tu lugar, si puede empujarte hacia donde ella está y tomar tu cuerpo, puede escapar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puede hacer eso? ¿Puede poseerme? Si le das la oportunidad, sí. Si baja tu guardia lo suficiente, si te mira a los ojos a través del espejo por suficiente tiempo, puede crear un puente lo suficientemente fuerte para intentar el intercambio». Doña Carmen me tomó de las manos. «Pero no vamos a dejar que eso pase. Vamos a liberar a ese espíritu. Vamos a romper su conexión con los espejos. Pero va a requerir tu valentía. Tendrás que regresar a ese apartamento conmigo». La idea de volver me aterraba, pero sabía que no tenía opción. No podía vivir el resto de mi vida huyendo de espejos y superficies reflectantes. «¿Qué tenemos que hacer?», pregunté. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Doña Carmen reunió varios elementos: velas blancas, sal gruesa, agua bendita, incienso, aceites especiales y varios amuletos de protección. Me hizo bañarme con hierbas específicas y me puso uno de sus collares, diciéndome que no me lo quitara bajo ninguna circunstancia. Regresamos a mi apartamento al amanecer. Doña Carmen insistió en que la luz del día nos daría una ventaja. Los espíritus son más débiles cuando el sol está alto. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire que salió era helado y olía diferente, no al incienso y aceites que había dejado doña Carmen, sino a algo pútrido, a agua estancada. Las toallas que cubrían los espejos estaban en el suelo. Los espejos quedaron expuestos, y en cada uno Adriana nos miraba. En el espejo grande, en el espejo del baño, en las ventanas, incluso en superficies que no deberían ser reflectantes, el piso de madera, las paredes. En todas partes su cara nos observaba con furia. «Sabe que venimos a liberarla», dijo doña Carmen con calma, «y está asustada. La muerte da miedo, incluso para los que ya están muertos. Está aterrada de soltar este mundo y enfrentar lo que viene después». Doña Carmen empezó a trabajar inmediatamente. Roció sal en todas las entradas y ventanas. Encendió velas blancas en cada esquina. Quemó incienso de copal y empezó a rezar en un idioma que no reconocí. Posiblemente latín mezclado con algo más antiguo. Las velas parpadearon violentamente. El aire se volvió más frío. Y en los espejos, Adriana empezó a moverse. Ya no solo nos observaba, se golpeaba contra el vidrio desde dentro, como si intentara salir. Sus manos dejaban marcas en la superficie interna del espejo, marcas que se veían como condensación pero que formaban palabras. «No, quedarme, viva». Los golpes se volvieron más fuertes. Uno de los espejos se agrietó. Doña Carmen elevó su voz, rezando más fuerte. Roció agua bendita directamente sobre el espejo grande, el que la dueña había insistido que debía quedarse en el apartamento.
El espejo empezó a humear donde el agua lo tocaba, y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo, detrás de Adriana, había alguien más. Otra figura, masculina, en sombras, con las manos alrededor del cuello de Adriana. No fue suicidio, susurré con horror. La asesinaron. Doña Carmen asintió, sin dejar de rezar. Lo sé, mija. Por eso está atrapada. Muerte violenta, injusta, sin resolver. Es el tipo de muerte que más ata a un espíritu. En el espejo pude ver la escena desarrollándose como una película. El hombre arrastrando a Adriana, ella luchando, el baño, la bañera llenándose de agua, su cabeza siendo empujada hacia abajo, sus manos arañando, golpeando, hasta que finalmente dejaron de moverse, y luego el hombre arrastrando su cuerpo de vuelta a la habitación, colocándola frente al espejo grande, susurrando algo, un ritual, algo oscuro. La había atado al espejo intencionalmente, para que no pudiera irse, para que no pudiera buscar justicia. Necesitamos romper el espejo, dije de repente. Es lo que la tiene atrapada. No, dijo doña Carmen firmemente. Si lo rompemos mientras ella todavía está atada, su espíritu se fragmentará, se multiplicará, será peor. Primero tenemos que romper el ritual que la ata. Luego podemos destruir el espejo. Siguió rezando, ahora más específicamente. Palabras sobre liberar almas atadas, romper cadenas injustas, permitir que los muertos descansen. El apartamento entero empezó a temblar. Cuadros cayeron de las paredes. Las velas se apagaron y luego se reencendieron solas. Y en el espejo, Adriana gritaba. No podíamos escuchar el sonido, pero veíamos su boca abierta en un grito silencioso de agonía. El hombre en sombras detrás de ella empezó a desvanecerse. El ritual que la ataba se estaba rompiendo. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El temblor cesó. El frío desapareció. Las velas dejaron de parpadear. En el espejo Adriana nos miraba, pero su expresión había cambiado. Ya no había furia ni hambre, solo había tristeza y gratitud. Movió sus labios. No escuchamos el sonido, pero pude leer las palabras. Gracias. Y entonces se desvaneció, como humo dispersándose. El espejo mostró solo nuestros reflejos normales. Doña Carmen suspiró con alivio. Se fue. Finalmente pudo cruzar. Me derrumbé en el suelo, llorando de alivio y agotamiento. Había terminado, finalmente había terminado. Pero doña Carmen no había terminado. Sacó un martillo de su bolso. El espejo debe destruirse, dijo, para asegurarnos de que nunca más pueda ser usado para atrapar almas. Le dio el martillo al espejo grande. Una vez, 2 veces. El vidrio se hizo añicos, cayendo en miles de pedazos que brillaban en el piso, y con cada golpe, sentí como si un peso se levantara, como si el apartamento mismo pudiera respirar de nuevo. Limpiamos los fragmentos cuidadosamente, doña Carmen rezando sobre cada pedazo. Los envolvimos en tela negra y los llevamos a un río, donde doña Carmen realizó un ritual final antes de sumergirlos en el agua corriente. El agua corriente dispersa cualquier energía residual, explicó. Ahora está completamente terminado. Le pagué a doña Carmen todo lo que pude, aunque ella insistió en que no era necesario. Me abrazó en la despedida. Fuiste muy valiente, me dijo, y le diste paz a un alma atormentada. Eso es un regalo. Volví al apartamento esa noche. Por primera vez en semanas, el lugar se sentía normal, cálido, vivo. El peso opresivo había desaparecido. A la mañana siguiente llamé a la señora Blanca. Le conté lo que había pasado, lo del espejo roto, lo de Adriana. Hubo un largo silencio. Finalmente, con voz quebrada dijo, debí haberte advertido. Debí, pero necesitaba el dinero. Y pensé que tal vez contigo sería diferente, que tal vez ella te dejaría en paz. ¿Sabía lo que le pasó a Adriana? La verdad, lo sospechaba, admitió. Su novio la mató, estoy casi segura, pero nunca pudieron probarlo. Él desapareció días después. Y Adriana, pobre muchacha, se quedó atrapada en ese maldito espejo que él le había regalado semanas antes de matarla. El espejo había sido un regalo del asesino.
probablemente ya preparado con el ritual oscuro, planeando desde el principio atrapar su alma ahí. Rompí el espejo, le dije. Ya no está, y su espíritu fue liberado. Ya no hay nada de qué preocuparse. La señora Blanca lloró. Gracias, susurró. Gracias por liberarla. Debí haberlo hecho yo hace años, pero tenía miedo. Me mudé del apartamento un mes después, cuando terminó el plazo mínimo del contrato. Pero ya no era por miedo, era solo que el lugar tenía demasiados recuerdos dolorosos. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora vivo en un apartamento diferente, en un barrio moderno con ventanas grandes y ningún espejo antiguo. Tengo un espejo normal en el baño y uno pequeño en la habitación. Y nunca he vuelto a ver nada extraño en ellos. A veces pienso en Adriana, en lo que sufrió, tanto en vida como en muerte. Espero que finalmente esté en paz, donde fuera que esté ahora. Y pienso en todas las otras Adrianas que podrían estar ahí fuera, atrapadas en espejos, en casas, en objetos, esperando que alguien tenga el coraje de liberarlas. Desde entonces soy más cuidadosa con los objetos antiguos, especialmente los espejos. Pregunto sobre su historia, de dónde vienen, quién los tuvo antes, porque aprendí que los objetos pueden cargar más que solo polvo y años. Pueden cargar dolor, trauma y almas atrapadas. Y aunque mi experiencia fue aterradora, también me enseñó algo importante, que hay más en este mundo de lo que vemos, que la muerte no siempre es el final, y que a veces los vivos tienen el poder de ayudar a los muertos a encontrar la paz que merecen. Solo se necesita coraje y la voluntad de enfrentar lo que está del otro lado del espejo. Esa es la historia que Valentina me compartió. Me dijo que desde entonces ha ayudado a doña Carmen en algunos casos similares, que aprendió bastante sobre liberación de espíritus. También me contó que el apartamento donde vivió ahora tiene inquilinos nuevos que no han reportado ninguna actividad paranormal. Adriana finalmente descansa. Si alguna vez has tenido experiencias con espejos o superficies reflectantes que te hicieron sentir incómodo, compártelo en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, considera suscribirte para más contenido como este. Cada semana comparto experiencias nuevas. Cuídate mucho y tal vez piensa 2 veces antes de comprar ese espejo antiguo en el mercado de pulgas. Nos escuchamos pronto. Esta historia me la envió un seguidor llamado Sebastián, quien trabajaba como operador técnico en una estación de radio en Rosario, Argentina. Lo que me contó sobre sus últimas noches en esa estación me dejó sin dormir durante días. Si tú también tienes una experiencia relacionada con transmisiones extrañas, voces que no deberían estar ahí, o mensajes que vienen de ningún lugar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces la tecnología capta cosas que no estamos preparados para escuchar. Ahora, déjame llevarte a una cabina de radio en las primeras horas de la madrugada, donde Sebastián descubrió que no todas las voces que se transmiten pertenecen a los vivos. Me llamo Sebastián y durante 4 años trabajé como operador técnico nocturno en Radio Milenio FM, una estación pequeña en Rosario. Era un trabajo solitario pero bien pagado. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas horas, yo era el único empleado en todo el edificio. La estación ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. En los pisos inferiores había oficinas vacías que solían alquilarse pero que llevaban años desocupadas. El dueño del edificio vivía en Buenos Aires y raramente venía a Rosario. Básicamente, después de medianoche, ese edificio de 5 pisos era completamente mío. Mi trabajo era simple: supervisar la transmisión automatizada durante la noche, asegurarme de que no hubiera fallas técnicas, cambiar la programación según el horario establecido y responder cualquier emergencia. La mayor parte del tiempo estaba solo en la cabina de control, rodeado de pantallas, mezcladores de sonido y el suave zumbido constante de los equipos. Me gustaba. Soy introvertido por naturaleza. La soledad no me molestaba. Traía mi laptop, veía series, leía, a veces dormitaba cuando la programación era estable.
Era un trabajo fácil. Eso fue hasta octubre de 2022. La noche del 12 de octubre llegué a mi turno como siempre. El locutor del turno vespertino, Matías, estaba terminando su programa en vivo. Me saludó con un gesto mientras hablaba al micrófono y 5 minutos después se fue, dejándome solo. Activé la programación nocturna automatizada, una mezcla de música suave, algunos programas pregrabados de entrevistas y ocasionales tandas publicitarias. Me acomodé en mi silla giratoria con mi café y abrí mi laptop. Todo transcurrió con normalidad hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Estaba viendo un video cuando noté algo extraño en uno de los medidores de audio. Había un pico de volumen que no debería estar ahí. La programación en ese momento era música instrumental suave, sin voces, pero el medidor mostraba actividad vocal. Fruncí el ceño y subí el volumen de los monitores de la cabina para escuchar la transmisión en vivo. La música instrumental estaba sonando normalmente, pero debajo de ella, muy suave, casi imperceptible, había algo más, una voz, o más bien un murmullo, como si alguien estuviera susurrando por debajo de la música. Revisé todos los equipos. No había ningún micrófono activo. La señal venía directamente de los archivos de audio pregrabados. No debería haber ninguna voz. Aumenté el volumen del canal específico, aislándolo. El murmullo se hizo más claro. Era definitivamente una voz masculina, hablando en un tono bajo, urgente, pero no podía distinguir las palabras. Revisé los niveles de todas las fuentes de audio. Todo estaba normal. No había interferencia de ninguna frecuencia externa. La voz simplemente estaba ahí. Después de unos 5 minutos, desapareció. La música continuó normalmente. Probablemente fue alguna interferencia extraña, pensé. A veces las ondas de radio captan cosas raras. Conversaciones de radioaficionados, señales de taxis, cualquier cosa. Anoté el incidente en el registro técnico y continué con mi turno. Pero a las 3 de la mañana sucedió de nuevo. Esta vez estaba más alerta. El medidor de audio mostró actividad vocal y inmediatamente aislé el canal. La voz estaba ahí otra vez, pero ahora era más fuerte, más clara, y estaba hablando en español. ¿Pueden escucharme? ¿Alguien puede escucharme? Por favor. Necesito que alguien me escuche. La piel se me erizó. Agarré los auriculares y me los puse, aumentando el volumen todo lo que pude. La voz se hizo perfectamente audible, aunque todavía debajo de la música de fondo. Estoy atrapado, no sé dónde estoy, todo está oscuro, hace tanto frío. ¿Alguien puede escucharme? Por favor, digan que pueden escucharme. Mi corazón latía rápido. Esto no era una interferencia normal. Esta voz sonaba desesperada, real. Agarré el micrófono de la cabina. Técnicamente no debía interrumpir la programación, pero esto parecía una emergencia. Hola, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? La voz se detuvo inmediatamente. Silencio total, excepto la música de fondo. Esperé. 30 segundos, 1 minuto. Entonces la voz regresó, pero ahora sonaba diferente, sorprendida. ¿Me escuchaste? ¿De verdad me escuchaste? Sí, te escucho. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. Estoy en algún lugar oscuro. No puedo ver nada. No puedo moverme. Solo puedo hablar, pero nadie me escucha nunca. Tú eres el primero en años. ¿Años? ¿Qué quieres decir con años? He estado aquí tanto tiempo, hablando, gritando, y nadie me escucha. Nadie responde. Pensé que estaba solo. Pensé que era el único. ¿El único qué? No entiendo. ¿Estás herido? ¿Necesitas que llame a alguien? La voz dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. Ya es demasiado tarde para llamar a alguien. Para mí ya es demasiado tarde. Pero tú puedes escuchar. Eso significa que eres especial, o que pronto estarás aquí conmigo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? Este lugar, este edificio, está lleno de voces. Todos atrapados, todos hablando, pero nadie escucha, solo la radio. La radio nos escucha, la radio nos captura. Esto no tiene sentido. ¿Quién eres? Dame tu nombre. Hubo una pausa larga. Luego, mi nombre era Fernando Castillo. Trabajaba ahí, en esa estación, hace mucho tiempo.
El nombre me sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado antes, pero no recordaba dónde. Fernando, ¿qué te pasó? No lo recuerdo completamente, solo fragmentos. Estaba trabajando de noche, como tú, solo en el edificio. Escuché algo en las transmisiones, una voz pidiendo ayuda, igual que yo ahora, y fui a investigar, fui al sótano. Y entonces, la voz se cortó. La música continuó normalmente. Los medidores de audio volvieron a niveles normales. Fernando, ¿sigues ahí? Fernando, nada, se había ido. Me quedé sentado, con los auriculares todavía puestos, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era una broma? ¿Alguien había hackeado nuestra señal? Pero la señal estaba encriptada, y la voz había respondido directamente a mis preguntas en tiempo real. No era una grabación. Busqué en internet. Fernando Castillo, Radio Milenio Rosario. Los resultados me helaron la sangre. Fernando Castillo había sido operador técnico nocturno de Radio Milenio FM en 2003. Había desaparecido una noche de noviembre. Llegó a su turno y nunca salió. Su auto estaba todavía en el estacionamiento a la mañana siguiente, pero él había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó. Revisaron todo el edificio. Nada. No había señales de lucha, no había sangre, no había pistas. Fernando simplemente se había desvanecido. El caso se enfrió. Nunca fue resuelto. Fernando Castillo seguía oficialmente desaparecido, y yo acababa de hablar con él, o con algo que decía ser él. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas solo en este edificio. No, pensé, no voy a quedarme aquí. Voy a llamar al gerente. Voy a reportar una emergencia técnica y me voy a ir. Pero antes de que pudiera tomar mi teléfono, todas las luces del estudio se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta. Las únicas fuentes de luz eran las pequeñas luces LED de los equipos, creando un resplandor fantasmal verde y rojo en la oscuridad. Mierda, susurré. Busqué mi teléfono a tientas y activé la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando la cabina exactamente como estaba. Nada había cambiado, pero el silencio era opresivo. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Pasos, viniendo del pasillo exterior. Alguien estaba caminando afuera de la cabina. Tap, 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 tap. Pasos lentos, pesados, acercándose a la puerta. La puerta de la cabina era de vidrio. Apunté mi linterna hacia ella. No había nadie en el pasillo, pero los pasos continuaban. Tap, 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 cada vez más cerca, y entonces se detuvieron. Justo frente a la puerta. Contuve la respiración. Mi linterna temblaba en mi mano, iluminando la puerta vacía. Entonces, lentamente, la manija comenzó a girar. No había nadie tocándola. Simplemente giraba sola, centímetro a centímetro. «Aléjate», grité. «Quienquiera que seas, aléjate». La manija dejó de moverse, y entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez no venía de los equipos de audio, venía del pasillo, justo del otro lado de la puerta. Dije que pronto estarías aquí conmigo, no mentía. No soy Fernando, no soy tú, déjame en paz. No soy solo Fernando, somos muchos, todos los que desaparecieron aquí. Todos los que escucharon las voces, todos atrapados. Y ahora tú nos escuchaste. Ahora estás conectado. Ahora eres parte de esto. No, yo no soy parte de nada. Una risa. Múltiples voces riendo al unísono. Algunas masculinas, algunas femeninas. Todas muertas de frío, vacías de humanidad. El sótano. Ve al sótano. Ahí es donde todo comenzó. Ahí es donde estamos. Ven con nosotros, únete a nosotros. No voy a ir a ningún maldito sótano. Entonces nunca entenderás, nunca te liberarás. Las voces te seguirán. Cada transmisión, cada frecuencia, nos escucharás siempre. A menos que vengas, a menos que veas la verdad. Las luces se encendieron repentinamente. El pasillo estaba vacío. Los equipos volvieron a funcionar normalmente. La programación continuaba como si nada hubiera pasado,
pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Cada noche que trabajaba, las voces regresaban. No solo la de Fernando, había otras, docenas de otras voces, todas susurrando, todas hablando al mismo tiempo, todas debajo de la música, debajo de los programas, siempre ahí. Intenté ignorarlas, intenté bajar el volumen de los monitores, usar tapones para los oídos, pero no importaba, las escuchaba de todas formas, en mi cabeza, como si se hubieran instalado en mi mente, y todas decían lo mismo: ve al sótano. El cuarto día no pude más, tenía que saber, tenía que entender qué estaba pasando. A las 2 de la madrugada, agarré una linterna grande, dejé la cabina de control y bajé las escaleras hacia el sótano. El edificio tenía 2 sótanos. El primero era relativamente normal, área de almacenamiento, cuarto de mantenimiento, el antiguo calentador de agua. Pero había una puerta al fondo que llevaba al segundo sótano. Una puerta de metal oxidado con un candado viejo. El candado estaba abierto. No debería estar abierto. Nadie bajaba al segundo sótano. Según el gerente, estaba sellado desde hacía años por problemas de humedad. Empujé la puerta lentamente. Chirrió en sus bisagras oxidadas. Detrás había una escalera de concreto descendiendo a la oscuridad absoluta. Bajé lentamente. El aire se volvía más frío con cada escalón, más denso, más difícil de respirar. El segundo sótano era un espacio amplio con techo bajo, columnas de soporte y paredes de ladrillo desnudo. Mi linterna revelaba cajas viejas, muebles abandonados, cables eléctricos colgando del techo. Y entonces vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. En el centro del sótano había equipos de radio, equipos antiguos, de los años 60 o 70, transmisores, receptores, antenas improvisadas, todo conectado de forma caótica con cables que se entrelazaban como una telaraña, y los equipos estaban encendidos. Las luces indicadoras parpadeaban, los medidores de señal se movían. Algo estaba transmitiendo. Me acerqué lentamente. Había un micrófono viejo en el centro de la instalación, y estaba activo. La luz roja de "en vivo" brillaba débilmente. Entonces escuché las voces, todas las voces, viniendo de los equipos, docenas, quizás cientos de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas atrapadas en esa transmisión perpetua, todas repitiendo fragmentos de conversaciones, gritos, súplicas, risas, un caos absoluto de sonido humano destilado en su forma más pura y aterradora. Y entendí, alguien había construido esto, hace décadas, un experimento, un intento de capturar algo, voces, almas, conciencias, no lo sé, pero funcionaba, de alguna manera horrible, funcionaba. Y cada persona que desaparecía en este edificio quedaba atrapada ahí, en esa transmisión sin fin, sus voces capturadas, reproducidas eternamente, filtrándose a través de las frecuencias de radio, buscando desesperadamente ser escuchadas. Fernando, y muchos otros antes que él. Una voz se destacó entre el caos, la de Fernando. Ahora entiendes, ahora ves. La única forma de liberarnos es destruirlo. Destruye los equipos, corta la transmisión, libéranos. Mi mano temblaba mientras me acercaba al panel principal. Había interruptores, cables, fusibles. Podía simplemente arrancar todo, destruir la instalación. Pero entonces otra voz habló, más vieja, más profunda, más aterradora. Si lo destruyes nos liberarás, pero también morirás. La energía contenida aquí es inmensa, una retroalimentación, una explosión de frecuencias, te destrozará la mente, te matará. Me quedé paralizado, con la mano extendida hacia los cables. Pero si no lo haces, continuó la voz, eventualmente te absorberá, como hizo con nosotros. Ya estás conectado, ya nos escuchaste, es solo cuestión de tiempo. Una trampa. Era una trampa perfecta. Destruirlo me mataría. No destruirlo me condenaría lentamente. Entonces tuve una idea desesperada. No lo destruiría, lo desconectaría. Cortaría la energía gradualmente, no de golpe. Desmantelaría el sistema pieza por pieza, permitiendo que la energía se disipara lentamente.
Pasé las siguientes 3 horas trabajando metódicamente. Desconecté cables uno por uno. Apagué transmisores gradualmente. Desarmé la instalación con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Las voces gritaban, suplicaban, me maldecían, me rogaban que me detuviera, me rogaban que continuara. Un caos de opiniones contradictorias. Pero continué, hasta que finalmente el último transmisor se apagó, la última luz se extinguió. Silencio, silencio completo por primera vez en horas. Y entonces, muy suave, escuché un suspiro colectivo, como si cientos de personas hubieran exhalado su último aliento al mismo tiempo. Y luego, nada. Subí del sótano cuando estaba amaneciendo. El edificio se sentía diferente, más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Nunca le conté a nadie lo que encontré. ¿Quién me creería? Simplemente renuncié al día siguiente, citando razones personales. Radio Milenio cerró 3 meses después. Problemas financieros, dijeron. Pero yo creo que el edificio simplemente ya no tenía la energía oscura que lo había mantenido activo durante décadas. El edificio fue demolido el año pasado. Ahora hay un estacionamiento en su lugar. Pero a veces, cuando paso en auto por ahí tarde en la noche, apago la radio. Porque ocasionalmente, muy ocasionalmente, todavía escucho voces en las estáticas entre estaciones. Voces que susurran, gracias, o tal vez sea solo mi imaginación. Tal vez fueron liberados realmente, o tal vez algunas voces nunca encuentran el silencio completo. No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Eso es lo que pasó según Sebastián me contó. Me dijo que jamás volvió a trabajar en radio, que ahora tiene un empleo completamente diferente, lejos de cualquier tipo de transmisión. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame saber en los comentarios qué piensas. Y si alguna vez trabajaste en radio, televisión o cualquier medio de comunicación y experimentaste algo inexplicable, me encantaría conocer tu versión. A veces ayuda a saber que no estamos solos en estas experiencias. Descansa bien, cuídate mucho y nos escuchamos pronto en la siguiente historia. Bebim. Un seguidor que trabaja como enfermero nocturno me envió este relato hace unos días. Prefiere mantenerse anónimo y lo respeto completamente. Si estás escuchando esto y trabajas de noche, probablemente entiendas esa sensación de soledad que a veces se siente en los pasillos vacíos durante la madrugada. Si alguna vez te ha pasado algo inexplicable en tu trabajo nocturno, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer las experiencias que comparten, especialmente de quienes trabajan cuando el resto del mundo duerme. Ahora déjame contarte lo que le sucedió a este enfermero en un hospital de Buenos Aires, en una noche que cambió para siempre su forma de ver su profesión. Trabajo como enfermero desde hace 11 años. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque necesito que alguien más sepa lo que vi aquella noche. Necesito que alguien entienda por qué ya no puedo trabajar en el turno nocturno. Todo comenzó en septiembre de 2022. Yo trabajaba en el Hospital General San Martín, en Buenos Aires. Era un hospital público grande, con más de 300 camas distribuidas en 8 pisos. Yo estaba asignado al 4º piso, el ala de medicina interna, donde recibíamos principalmente pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas. El turno nocturno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. A esa hora, el hospital se transformaba. El bullicio del día, médicos corriendo, familiares visitando, el sonido constante de conversaciones, desaparecía. Quedaba solo el zumbido de las máquinas, los pitidos ocasionales de los monitores y el silencio pesado que solo existe en los hospitales por la noche. Yo disfrutaba ese turno extrañamente. Pagaban mejor y había menos supervisión, menos burocracia. Podías hacer tu trabajo con calma, cuidar de tus pacientes sin las interrupciones constantes del día. El 4º piso tenía 40 camas distribuidas en 20 habitaciones. Durante mi turno, normalmente había entre 20 y 30 pacientes internados. Yo trabajaba junto con otra enfermera, Daniela.
y un médico de guardia que rotaba entre varios pisos. La habitación 427 siempre me había incomodado. No sé por qué. No había nada objetivamente malo con ella. Era una habitación estándar. 2 camas, una ventana que daba al estacionamiento, un baño compartido, las típicas paredes color crema institucional. Pero había algo en el aire de esa habitación. Algo frío. Algo que te hacía querer salir rápidamente. Los otros enfermeros lo sentían también. Nunca lo discutíamos abiertamente, pero yo notaba cómo todos evitaban pasar tiempo innecesario ahí. Entrabas, hacías lo que tenías que hacer y salías. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir. O al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre. Me cambié a mi uniforme azul. Revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La habitación 427 tenía 2 pacientes. En la cama A estaba el señor Germán Flores, un hombre de 72 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Era un paciente dulce, siempre sonriente a pesar de su condición. En la cama B estaba la señora Beatriz Navarro, 84 años, recuperándose de una neumonía. Entré a la habitación alrededor de las 11 para revisar sus signos vitales. El señor Flores estaba despierto, leyendo un libro bajo la luz tenue de su lámpara individual. «Buenas noches, don Germán», dije con una sonrisa. «¿Cómo se siente?» «Bien, bien», respondió con su voz ronca. «No puedo dormir. El corazón late muy rápido esta noche». Revisé su monitor. Efectivamente, tenía taquicardia leve, nada alarmante, pero notable. ¿Le duele el pecho? No, solo late rápido. ¿Y hay algo más? Vaciló. ¿Qué sucede? ¿Usted siente que hace frío aquí? Ahora que lo mencionaba, sí. La habitación estaba considerablemente más fría que el resto del piso. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes. «Voy a revisar el termostato», dije. «Debe estar el aire acondicionado muy alto». «No es solo eso», dijo el señor Flores bajando la voz. «Es que... ¿ve a la mujer en el rincón?» Mi sangre se enfrió más que la habitación. «¿Qué mujer, don Germán?» Señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación, cerca del baño. «Esa mujer, la que está parada ahí. Lleva ahí como 1 hora, solo mirándome. Al principio pensé que era una enfermera, pero no se mueve. No dice nada. Miré hacia donde señalaba. No había nadie. Don Germán, no hay nadie ahí. Quizás la medicación lo está haciendo ver cosas. Es normal. Yo sé lo que veo», insistió, con voz firme a pesar de su edad. «Es una mujer joven, muy pálida, con un camisón de hospital, y me está mirando fijamente. ¿De verdad no la ve?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté mantener la calma profesional. «No veo a nadie, don Germán, pero voy a llamar al médico de guardia para que revise su medicación, ¿de acuerdo?» Él asintió, pero seguía mirando hacia ese rincón con ojos muy abiertos. Salí de la habitación más rápido de lo que pretendía. En el pasillo me encontré con Daniela. «¿Estás bien?», preguntó. «Te ves pálido». «El paciente de la 427 está teniendo alucinaciones. Dice que ve a una mujer en la habitación». Daniela frunció el ceño. «¿La 427? Otra vez esa habitación. ¿Qué quieres decir con otra vez?» Ella bajó la voz. «No queremos hablar de esto porque suena ridículo, pero varios pacientes que han estado en esa habitación reportan ver a una mujer. Siempre la misma descripción. Joven, pálida, con camisón de hospital. Algunos dicen que solo los mira, otros dicen que se les acerca durante la noche. ¿Y ustedes nunca lo reportaron?» «¿Reportar qué?».
que los pacientes ancianos, muchos de ellos con demencia o bajo medicación fuerte, tienen alucinaciones? No es exactamente inusual en un hospital. Tenía razón, pero algo en mi estómago me decía que esto era diferente. ¿Alguna vez averiguaste la historia de esa habitación?, pregunté. Daniela se encogió de hombros. Escuché rumores de que hace años, tal vez en los 80 o 90, una paciente joven murió ahí. Algo sobre una complicación quirúrgica. Pero son solo rumores. ¿Sabes cómo es esto? Siempre hay historias. Pasó la medianoche. Hice mis rondas regulares. Todo estaba tranquilo. Los pacientes dormían o descansaban. Las máquinas zumbaban su sinfonía constante. A la 1 de la mañana, la alarma de la habitación 427 sonó. Corrí hacia allá. El monitor del señor Flores mostraba taquicardia severa. Cuando entré, él estaba sentado en la cama, presionando el botón de llamada frenéticamente, con los ojos desorbitados y respiración agitada. Se acercó a mi cama, gritaba. Estaba justo aquí mirándome, tan cerca que podía verle la cara. Cálmese, don Germán, por favor, dije, revisando rápidamente sus signos vitales. Su corazón está acelerado, necesito que respire profundo. No me estoy volviendo loco, insistió. Estaba ahí, tan real como usted ahora. La señora Navarro se había despertado con la conmoción. ¿Qué pasa? ¿Qué está gritando?, preguntó confundida. Todo está bien, señora Beatriz. Don Germán solo tuvo una pesadilla. No fue una pesadilla. El señor Flores me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Escúcheme bien, joven. Esa mujer no es una alucinación, es real. Y quiere algo. ¿Qué quiere?, pregunté, más para calmarlo que porque creyera realmente en lo que decía. No lo sé, pero cuando se acercó abrió la boca como si fuera a hablar. Y pude ver, vaciló temblando. No tenía lengua. Su boca estaba vacía, solo oscuridad. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Apagué las luces y me quedé ahí, en la oscuridad, con el oído pegado a la pared. Al principio, nada. Solo el sonido amortiguado de los monitores del otro lado. Entonces lo escuché. Suave al principio, casi imperceptible. Un llanto, un sollozo ahogado, como alguien intentando llorar sin hacer ruido. Venía de la 427. Me separé de la pared, con el corazón acelerado. ¿Era el señor Flores? ¿La señora Navarro? Pero sonaba diferente, más joven, más desesperado. Salí de la 425 y caminé hacia la 427. El llanto se hacía más fuerte. Definitivamente venía de ahí. Puse mi mano en la manija, dudando. Entonces, el llanto se detuvo abruptamente y una voz, clara, femenina, desesperada, habló desde el otro lado de la puerta. «Ayúdame». Mi mano se congeló en la manija. No era la voz de la señora Navarro, no era la del señor Flores, era otra persona, alguien que no debería estar ahí. «Por favor, ayúdame, no puedo hablar, no puedo decirles, ayúdame». Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue de los monitores. El señor Flores dormía profundamente, sedado. La señora Navarro también dormía, su respiración regular y tranquila. No había nadie más, pero la temperatura era glacial. Mi aliento formaba nubes densas frente a mi cara, y entonces la vi.
En el rincón, donde el señor Flores había señalado horas antes, había una figura. Era una mujer joven, exactamente como la habían descrito, pálida, demasiado pálida, con un camisón de hospital que parecía descolorido. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y me miraba con ojos que parecían infinitamente tristes. No podía moverme, no podía respirar, solo podía mirarla. Ella dio un paso hacia mí, luego otro. Sus pies no hacían sonido sobre el piso. Abrió la boca y trató de hablar, pero como el señor Flores había dicho, no tenía lengua, solo oscuridad en su boca, solo silencio. La imagen era tan vívida, tan específica, que me hizo dudar. ¿Por qué inventaría ese detalle? Le administré un sedante suave bajo órdenes del médico de guardia. El señor Flores finalmente se calmó y se durmió. Pero antes de cerrar los ojos, me dijo algo que no he podido olvidar. No trabaje más en esta habitación. Hay algo malo aquí. Algo que no ha encontrado paz. Salí de la habitación sintiéndome inquieto. El pasillo estaba oscuro excepto por las luces de emergencia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el linóleo. Decidí revisar los archivos. Si realmente había muerto una paciente joven en esa habitación, debía haber algún registro. Bajé al archivo del sótano, donde guardábamos los expedientes antiguos que aún no habían sido digitalizados. Con ayuda de una empleada administrativa que trabajaba de noche, encontré lo que buscaba. Abril de 1994. Paciente, Sofía Romero. Edad, 26 años. Habitación, 427. Sofía había ingresado para una cirugía de tiroides rutinaria, pero algo salió terriblemente mal. Durante la operación, hubo complicaciones con la anestesia. Sufrió daño cerebral por falta de oxígeno y quedó en estado vegetativo. La mantuvieron con soporte vital en la habitación 427 durante 3 meses mientras su familia decidía qué hacer. Finalmente, desconectaron las máquinas. Sofía murió en esa habitación a las 2:47 de la mañana del 15 de julio de 1994. Había una nota en el expediente, escrita a mano por una enfermera. Paciente lúcida los últimos minutos antes del fallecimiento. Intentó hablar pero no pudo debido al daño neurológico. Pareció angustiada. Murió con los ojos abiertos. Cerré el expediente con manos temblorosas. Sofía Romero, 26 años. Una vida entera por delante, arrebatada por un error médico. Volví al cuarto piso. Eran las 2 de la mañana. Todo seguía tranquilo. Pasé frente a la habitación 427. La puerta estaba cerrada. Podía escuchar el suave ronquido del señor Flores. Decidí hacer algo que probablemente fue una estupidez. Entré a la habitación vacía de al lado, la 425, que compartía pared con la 427. Quería escuchar si había algo inusual, algún sonido que pudiera explicar las visiones de los pacientes. Pero de alguna manera escuché su voz en mi mente. No eran palabras, eran sentimientos, desesperación, miedo, frustración, el terror absoluto de tener algo urgente que decir y no poder hacerlo, de estar atrapada, invisible, ignorada. Quería decirle algo, querría que supieran. Extendió su mano hacia mí, estaba temblando, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, como humo. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé ahí, en la oscuridad, con las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared. Salí de la habitación y fui directo a los archivos de mi computadora. Busqué todo lo que pude sobre Sofía Romero. Llamé a una colega que había trabajado en el hospital en los 90. Le pregunté sobre el caso. «Oh, ese caso», dijo con un suspiro. «Fue terrible. Error de anestesia. El anestesiólogo puso la dosis mal. La chica quedó en estado vegetativo. Pero lo peor es que hubo evidencia de que ella podía escuchar, que estaba consciente ahí dentro, atrapada en su propio cuerpo, pero nadie se dio cuenta. Murió consciente pero incapaz de comunicarse. Ese fue el horror. Sofía había estado consciente durante 3 meses, escuchando todo, sintiendo todo, pero completamente incapaz de moverse o hablar.
y murió así, con algo que decir pero sin forma de decirlo. ¿Era eso lo que quedó? ¿Su desesperación por comunicarse, tan fuerte que trascendió la muerte? No lo sé, no puedo saberlo. Lo que sí sé es que esa noche, después de mi encuentro, algo cambió en la habitación 427. Los pacientes dejaron de reportar visiones. La temperatura volvió a la normalidad. Fue como si finalmente alguien la hubiera escuchado, como si eso fuera suficiente. Pero yo no pude seguir trabajando ahí. Pedí mi traslado al turno de día, y después de 6 meses dejé ese hospital por completo, porque cada vez que cerraba los ojos la veía, su expresión desesperada, su boca abriéndose en un grito silencioso, sus manos extendidas, suplicando. Ahora trabajo en un hospital nuevo, más moderno, sin historia, sin habitaciones embrujadas, pero a veces, en el silencio profundo de la noche, cuando estoy solo en los pasillos, escucho un llanto distante y me pregunto cuántas otras voces hay ahí afuera, atrapadas, esperando desesperadamente que alguien las escuche. Cuántas historias quedaron sin contar, cuántas súplicas quedaron sin respuesta. Hasta aquí llega el testimonio que este enfermero me compartió. Me dijo que escribir esto lo ayudó a procesar lo que vivió, aunque sigue sin tener todas las respuestas. Si trabajas en el área de salud y has experimentado algo similar, o si alguna vez has sentido presencias en lugares donde ha habido sufrimiento, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. A veces estas experiencias necesitan ser validadas, necesitan ser escuchadas. Gracias por acompañarme en esta historia. Cuídate mucho y que descanses bien. Nos escuchamos en la próxima.